los autores de los trabajos que están, aparte de Nieves, y bueno, sabéis que desde 2017 nos las financia la Diputación de Salamanca. Estamos muy contentos porque si no simplemente no podríamos hacerla. Entonces estamos contentos y agradecidos. Aquí como tenemos una importante representante de la Diputación, pues te cedo la palabra, Nieves, y reitero muchas gracias por acompañarnos. Pues, cuando quieras. Pues muchas gracias, Josefa, Pepa, ¿no? Sí. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado para que venga en nombre de la Diputación. Ya sabéis, yo soy alcaldesa de Orihuela y soy diputada de la comarca. Yo siempre que hay algo en Béjar, pues me siento, no 100% porque yo soy de Orihuela, pero yo creo que el 80% soy muy bejarana. Para mí es un honor y una alegría estar aquí con vosotros, con ustedes. Buenas tardes a todos, a todas, que no había dicho nada. Y yo estoy aquí en nombre de la Diputación. Y quiero, en primer lugar, agradecer al Centro de Estudios Bejarano el haberme invitado, y esto se ha borrado, pero bueno, creo que me acuerdo de lo que Entonces, pues eso, que es un honor para mí y estar representando aquí a la Diputación. Le transmitiré al diputado, a David Mingo, que es el diputado de Cultura, que es el que da la orden para esto, pues yo llevo ferias, mercados, otras cosas. Y es un honor pues que vosotros desde el centro lleváis desde el año 1992 editando 3 años. Esta revista, que bueno, es un libro, ¿no? Muy grande, con muchas cosas. Espero poderlo leer poco a poco, la verdad, porque ahora andamos muy liados. Y que deis a conocer que estáis trabajando, que hay en Béjar hay mucha gente que hace muy buena labor y que tenemos que estar orgullosos de ello, y que nosotros desde la Diputación, yo como diputada de la comarca, pues siempre estoy mirando por Béjar todo lo que puedo y por todos los pueblos de la comarca. Así que muchas gracias, os animo, y a los que habéis participado o han participado en este libro, que ahora no... revista, que ahora no lo vais a presentar un poco más y vamos a saber un poco de qué va. Pues enhorabuena, que sigáis trabajando, y ya aprovecho para felicitar. Ya a mí me gusta felicitar las Navidades, luego ya vendrá, Navidad, luego ya vendrá Año Nuevo. Pues muchas gracias por haberos acordado de mí. Nada más. Muchísimas gracias. Ya te dejamos. Bueno, pues el agradecimiento, por supuesto, a todas las personas que han intervenido, porque ya sabéis que es una labor altruista. Los autores de los distintos trabajos, todos los que han participado, lo hacen pues por amor a la cultura, por amor a Béjar, bueno, pues por lo que estamos aquí todos. Entonces, bueno, empezamos con la cubierta. La cubierta es una magnífica imagen que nos ha diseñado María Jesús González, que estás por ahí también. Esto no sé qué pasa, que no va. Se ha quedado clavado. ¿No va? No. Es lo que pasó antes, que no sé qué. Por eso me traigo yo la chuleta. Analógica, ¿no? Hombre. Vale. Ah, genial, muy bien. Bueno, pues aquí está María Jesús. Como veis, es una imagen magnífica. Esta casa está en la Plaza Mayor. Y bueno, pues, ¿nos la explicas? Bueno, he traído el original para que quedara aquí constancia de cómo es. Primero, dar las gracias a lo que es el Centro de Estudios, de que haya contado conmigo, que estoy muy agradecida. Además, me siento halagada. Es un lujo para nosotros. Y la portada es traigo el cuadro para que veáis cómo es. El título es Susurros en la galería. Es así el título. Y está realizado óleo sobre madera de castaño. La madera que hay es de más de 100 años. Y es una fachada con galería muy habitual en Béjar, que tiene su encanto y su misterio, o a mí me lo parece, vamos. Yo siempre pensé que las ventanas que encierran la esencia de las conversaciones y los relatos que nos invitan a cruzar hacia la historia, y en este caso
hacia las páginas de la revista para descubrir esas historias, que seguro que no nos dejarán ni os dejarán indiferente. Y no tengo nada más que decir porque seguro de que la gente que ha escrito es el que va a contar la historia desde esa galería. Muchísimas gracias. Bueno, pues continuamos. Tenemos 8 estudios en la revista, 8 trabajos de investigación sobre... ¿Cuál? No sé. Ah, perdonad. Bueno, 8 trabajos de investigación de distintos temas. Aquí están los nombres de los 8 autores, algunos de los cuales tenemos aquí. Para empezar con el trabajo de José Ignacio Díez Elcuaz, que también nos honra con su presencia y nos va a explicar un poquito su artículo. Te dejo aquí si quieres pasarlas tú, porque como están aquí... Uy, espérate, ya está. ¿Eso está aquí? No, con este. Buenas tardes o noches. El artículo mío es sobre la relación en las comunicaciones entre la Sierra de Béjar y la Sierra de Francia. Bueno, sobre Béjar realmente, sobre sus puentes y otras construcciones hidráulicas, aunque yo ahora solamente voy a comentar los puentes y algunos aspectos, porque si no sería imposible resumir las páginas en 10 minutos, ¿no? Sería para mí básicamente imposible. Bien, las comunicaciones que hay entre Béjar y la Sierra de Francia, las comunicaciones históricas, las antiguas, eran básicamente 3. La más meridional era la que enlazaba Béjar con Sotoserrano y los pueblos del entorno. Aquí están viendo, no tenemos un puntero para señalar. No. Bueno, pues a la izquierda ven Sotoserrano y abajo a la derecha estaría Béjar. Esas comunicaciones, si las miramos desde Sotoserrano, los desde Sotoserrano solían traer a Béjar frutas, o por lo menos en la documentación histórica aparece mucha venta de frutos procedentes de la zona de Sotoserrano. Tenían un camino principal, que es el camino que en Montemayor llaman el Camino Real del Monte, que iba por Lagunilla, Valdelajeve, etcétera. Pero como ven en el plano, también había otra alternativa, que era la que pasaba por Colmenar y Horcajo de Montemayor. Dependía un poco también de las circunstancias de cada uno. Si se venía de Sotoserrano a Béjar, el primer puente, bueno, las rutas están muy condicionadas por los cursos de agua. Los ríos son el condicionante mayor de cualquier camino, histórico y actual. Entonces, según se venía de Sotoserrano, el primer puente que había que cruzar era el puente de Piedra del Soto, este que ven en la imagen, sobre el Alagón. El Alagón, como saben, es un río importante, es más importante en la zona de Cáceres, que recoge más afluentes, pero en Salamanca todavía llega a acumular un caudal considerable. El Alagón, por Sotoserrano, en verano, como ven en la imagen superior, lleva relativamente poca agua, aunque la lleva, pues no es un caudal abundante, sufre mucho el estiaje. Pero en primavera ya empieza a crecer, en otoño aún más, y cuando llega el invierno ya es infranqueable. Exige, no se puede vadear y por tanto hay que cruzarlo tanto si se venía en caballería como en carreta, porque era un camino carretero, es decir, para carretas, había que cruzarlo con una estructura. Este puente que estamos viendo en la imagen es un puente pues probablemente del siglo XVII, entre el XVI y el XVII. Estos puentes de esta época son puentes que utilizan arcos de medio punto, semicirculares, desiguales, no son todos iguales, con tajamares, es decir, con ese refuerzo que ven en la imagen, pero sin contrafuertes. En la parte de aguas abajo no traen contrafuertes. Bueno, evidentemente, antes que este puente debió existir otra estructura de paso, pero el que estamos viendo es probablemente pues, entre el siglo XVI o el siglo XVII, probablemente. La primera referencia documental es del siglo XVIII. Una vez que se pasaba el Alagón, unos cientos de metros después, había que cruzar el río Cuerpo de Hombre. En este lugar o en el entorno, bueno, había antiguamente lo que llamaban el puente de palo.
no era todo de palo, eran unos pilares de piedra y después había un tablero de madera. Ese puente de palo se estropeaba muchas veces. Desde Béjar se reclamaba que se arreglara a la Diputación lo arregló, y hasta que finalmente no se hizo este puente definitivo en 1932, que llaman el Puente de Hierro, aunque como ven, de hierro tiene poco, son las barandillas. Los nombres se le daban por los materiales, pero era suficiente para diferenciarlos. Este era el puente de piedra, como el otro era el puente de piedra y el anterior era el puente de palo. La otra alternativa era por Colmenar y después continuar por Cabo de Montemayor, que era donde se cruzaba el río Sangusín. Este río, pues también, lógicamente sin la importancia del río Alagón, pues también ocurría algo parecido. En verano, que es la foto de arriba, lleva muy poca agua, se podía vadear. Abajo es una foto de otoño, si se fijan en el árbol que se ve a la izquierda, está ya amarilleando. Pero cuando llegaba el invierno, no sé qué me ha hecho, aquí me ha desaparecido una foto. Bueno, yo tenía una foto en invierno donde se ve el caudal considerable y era imposible cruzarlo sin una estructura de ese tipo. Es un puente del siglo XVII, es un puente de 1642. Y aquí aparecen esos rasgos que estamos señalando, ¿no? Esos arcos de medio punto, desiguales, esos tajamares y la ausencia de contrafuertes. Tajamares que no llegan a la clave de los arcos, es decir, que se quedan por debajo. Bueno, la otra ruta es la que era la más frecuentada, era la que se dirigía a través de los puentes de las puentes del Alagón. Digo las puentes del Alagón porque en el siglo XVIII ya se hablaba en femenino, las puentes del Alagón. Hoy se utilizan las dos expresiones, tanto en masculino como en femenino, pero la de las puentes es probablemente la más antigua. Bien, esa ruta hacia las puentes del Alagón continuaba después en dirección a Miranda, Sequeiros, Garcigüey, y por tanto era la más concurrida. Era también una ruta carretera para carretas, ¿no? Había caminos de herradura y había caminos carreteros. Esta era una ruta carretera. Bien, esa ruta franqueaba el río Cuerpo de Hombre, continuaba generalmente por Navalmoral, después, que lo ven en el centro de la imagen, y después se dirigía a Valdefuentes de Sangusín. Luego, a través de Valdefuentes de Sangusín, continuaba ya en dirección a Cristóbal y a las puentes del Alagón. Y el primer problema que se encontraba era el paso del río Sangusín. El paso del río Sangusín se hacía por un puente que ven arriba a la derecha. Este es un plano militar, es el único donde yo he visto que se represente ese puente. No sé si se puede ver la imagen, creo que sí. Arriba a la derecha se ve el puente. Es un puente que ya no existe. La Diputación se encargaba del mantenimiento. Es el puente por donde iba la Ruta de la Plata. Y era una estructura endeble en el sentido que eran unas pilas de piedra y luego tenían unas vigas, un tablero de madera. Claro, eso lógicamente con la humedad, con la lluvia, pues se estropeaba y la Diputación continuamente lo estaba reparando. Hasta principios del siglo XX. A principios del siglo XX ya se construyen las nuevas carreteras y se abandona. Hoy, actualmente, este puente no existe. Lo que hay en su lugar es una pasilera. Las piedras del antiguo puente se han puesto en el lecho del río para poder cruzar sobre ellas, pero no sirve para el tránsito de vehículos o de carretas. Una vez que esa ruta llegaba a Santibáñez de la Sierra, ahí lo están viendo, tenía que cruzar primero el río Saltillo, que es el que ven a la derecha. Continuaba después el camino hacia la izquierda. Antes de cruzar el puente de la izquierda, que es el puente viejo, ahora lo veremos, el puente viejo sobre el río Alagón, dejaba a su derecha un antiguo molino. Un molino que es de 1752, un molino que hoy la Confederación pues, casi pretende derribar. Bueno, se ve también en este lío de caminos, se ve también la carretera actual. La carretera actual es esta que viene por aquí y por donde se pasa cuando queremos ir a la zona de la Sierra de Francia. Este es un camino más pequeño, es un camino que conduce a Santa María de los Llanos. Bien, vamos a ver un poco estos elementos. Aquí estamos viendo el puente sobre el río Saltillo, también lo llaman el río de los Lomos, creo recordar, pero bueno, el nombre histórico era el río Saltillo. Es un puente que responde a esa estructura del siglo XVII, con dos arcos semicirculares,
desiguales, con un tajamar, que es el que se ve en la fotografía de la izquierda mejor que en la de arriba, aunque están las dos hechas, pero se ve tal vez mejor en la fotografía de la izquierda, y sin contrafuerte en la parte de atrás. El tajamar, aunque está perdido piezas de piedra, pues sillares de piedra, se ve claramente que no llegaba a los arcos, a la clave del arco. Y como decía, antes de llegar al puente viejo se veía un antiguo molino, es esto que están viendo, un molino en ruinas, con las ventanas enrejadas. Esto era muy importante. Había que proteger el grano, que era, vamos, en épocas de hambre, era objeto de robo. Bueno, el caso es que este es lo que queda, y nos olvidamos de ello, pero lo dejamos ahí en la recámara, en la memoria. Y llegábamos al puente viejo del Alagón. Generalmente se suele decir que es un puente romano, pero probablemente de romano no tenga ni una piedra. En la parte baja de los pilares, los machones que se ven ahí, es de cal y canto. Es decir, cal, que es cuarcita, y cal, para coger ese canto. Los arcos son arcos con sillares de granito. Probablemente son del siglo XVI. Aquí había un puente gótico. Pero ese puente gótico lo único que queda claramente son los sillares de los machones, la parte inferior de los pilares. Esos arcos de medio punto son probablemente del siglo XVI. Probablemente aquí hubo un puente en la línea un poco de San Albín, solo que con 3 arcos, serían 3 arcos más pequeños, pero de ese antiguo puente que vendría alguna de esas muchas crecidas que ha tenido el Alagón, se lo llevaría, y lo que hay es esto. Estos arcos son, como digo, de granito, luego la parte superior ya es de pizarra. Bueno, es un puente que ha sufrido muchas reconstrucciones. En el siglo XIX hay constancia de que se reconstruyó, tuvo una reconstrucción importante que también costeó la Diputación. Una vez que se cruzaba el puente, a la izquierda se dejaba, a la derecha, todavía antes del puente, se ve la fábrica, ahí pone fábrica de harinas, en otras ocasiones pone molino, en los planos en otras ocasiones pone molino, se cruzaba el puente, lo que se veía aquí es un ventorno, y allí un tejar, es decir, el ventorno nos indica claramente que era una zona de paso, y que había que atender a los trajinantes, a los buhoneros que pasaban por allí. Bueno, en definitiva, luego ya, una vez que se cruzaba el río, pues se continuaba, se ramificaba hacia los distintos pueblos de la sierra. Y la tercera ruta histórica es el camino de Linares y de Tamames. Se utilizan los nombres. Realmente pasaba primero por Linares y después por Tamames. Este camino compartía con el anterior, el primer tramo pasaba de Puentes de San Lucín, que lo tenemos aquí. Y desde aquí se dirigía hacia arriba, en dirección hacia el Tornadizo, que lo ven allí. No pasaba por el Tornadizo, pasaba cerca del Tornadizo, y pasaba también cerca de San Esteban de la Sierra, que está un poquito más abajo, pero tampoco sin entrar en San Esteban de la Sierra. Este es el puente, como decía, este puente sobre el río Sangusí era el mismo que se utilizaba hasta principios del siglo XX, y luego continuaba, este es un mapa topográfico de 1945, no sé si lo ven bien, allí en la parte de la derecha pone calzada de Béjar a Tamames. Como decía, a veces hablaba de Tamames o a veces de Linares. Realmente llegaba a Linares y luego continuaba la calzada a Tamames y luego continuaba hacia Rodrigo. Es decir, antes de que se construyera la carretera actual de de Béjar a Ciudad Rodrigo por Sequeros, muchos utilizaban esta ruta. Era casi más segura y más llana que meterse por la zona de la Sierra de Francia, tanto de los primeros pueblos que hemos visto como los que quedan detrás. Bien, y aunque no pasa por el término de Linares, el puente que vamos a ver a continuación sobre el río Alagón, es este puente de Randu, aunque no está en término de Linares, el pueblo que ha impulsado este puente ha sido siempre Linares, que era el pueblo que estaba más interesado. Béjar también, Béjar exige a la Diputación que arregle aquí un puente que había. Es un puente que todo el mundo dice que es del siglo XVIII, y no es del siglo XVIII. ¿Por qué se dice que es un puente del siglo XVIII? Porque si nos vamos al mapa de Tomás López, en el mapa de Tomás López, que es este que están viendo ahí, pues un detalle, aparece representado allí de San Esteban de la Sierra, por allí se ve también el río Alagón, porque este es el río Alagón, si lo siguen por arriba, llega hasta arriba,
Y este río, un poco más arriba de San Esteban de la Sierra, está el puente de Rando. Ahora bien, el puente de Rando que había ahí es un puente que en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, desaparece. Una de las muchas crecidas del Alagón se lo llevan. De hecho, Madoz, que escribe hacia 1850, no lo menciona. El puente que hay actualmente es un puente que construyó la Diputación en 1887. Entonces era el director de Caminos Vecinales Eduardo Milla, y me estoy alargando más de lo que yo quería. Y es probablemente el que diseñó este tipo de puente. Tiene un arco escarzano, como ven, este tipo de arcos no es un arco semicircular, es un arco escarzano, que son propios del siglo XIX o principios del XX. El puente de Enrique Esteban de Salamanca utiliza este tipo de arcos, solo que en hierro, pero es un puente pues, del siglo XIX, del siglo XX. No solamente lo utilizaban los de Linares, bueno, Linares realmente a Béjar no vendía mucho. Béjar a Linares sí, llevaba los paños, no solamente a Béjar, sino a los pueblos de toda esa zona. Por eso la Cámara de Comercio de Béjar estaba muy interesada en este puente. De esa zona a Béjar venían pues, cabritos de Linares, de la zona de Linares, miel, aguardiente, eran el tipo de productos que solían vender. Además es muy curioso a veces cuando te encuentras con detalles. En Béjar los cabritos los querían vivos. En Salamanca los querían muertos. Que los tratantes que iban allí a buscar los cabritos de Béjar querían que el cabrito estuviera vivo. Bueno, y por último, la última ruta que yo he abordado es la carretera actual de Béjar a Ciudad Rodrigo. Se ve perfectamente cuál es la zona de la actual autovía. Una vez que, bueno, en Béjar lo más emblemático de esta carretera es el puente del Río Frío. El puente del Río Frío es un puente que se construyó a final del siglo XIX para cuando se comenzó esta carretera de Béjar a Ciudad Rodrigo, porque se comenzó por Béjar. Se fue construyendo por tramos, bueno, eran 4 o 5 tramos hasta Sequeros, que era la mitad de la carretera, y luego otros tantos desde Sequeros a Ciudad Rodrigo. Bien, yo me voy a centrar solamente de nuevo en los puentes. La carretera primero cruzaba la zona de la Asomada, bueno, esta zona de aquí, hacía esas curvas de la calzada y después nos encontrábamos con un tramo recto. En ese largo tramo recto se encuentra este puente que salva el río San Lucín. En 1995 se amplió la carretera, por tanto hubo que ampliar también el tablero, que es lo que se ve en la imagen, cómo se amplía también el tablero con unas vigas. Pero entre el tablero y la vegetación que hay, prácticamente el puente pasa desapercibido, casi no se ve. Este es el diseño que sirvió de base para construir el puente. Como ven, el puente se diseñó a finales del siglo XIX, aunque no se construyó hasta más tarde. Y ahí aparecen... Bueno, no sé qué problema hay aquí. A ver si quitamos esto, que me está molestando. Sí. Bueno, pues me estoy diciendo yo. Los carga el diablo, ¿eh? Los carga el diablo a estos chinos. Claro, no tenemos ningún ratón ni nada que nos sirva para quitar esto de aquí. Ahora sí. Hoy otra vez. Bueno, voy a minimizarlo, a ver si minimizándolo pues conseguimos algo. Pues no. Pues estamos bien. Ciérralo en la cruz, ¿no? No me la cierras, voy a intentar ver. Okay. Pepa es más hábil que yo. Bien, una vez que se pasaba el río San Lucín llegábamos a la zona del Alagón y había que cruzar de nuevo este río. Este es el diseño inicial que había para pasar el río Alagón. Como ven, son 3 arcos escarzanos. Sin embargo, que seguían un poco el modelo anterior. Sin embargo, esa estructura que se pensó inicialmente generó problemas. En 1909, cuando se estaba construyendo el puente, vino una fuerte crecida del Alagón y se llevó uno de esos pilares que ven ahí en la imagen, bueno, en el puente. En 1910, en el invierno de 1910, volvió a haber otra crecida que se llevó las cimbras de madera. Bueno, aquello era imposible. Total, que... sí, pues, que le he dado ahí. No sé, pero a lo mejor hay que volver a abrir esto. ¿O qué? No, cierra, vete a la cruz. Ahí. Sí. Es que antes nos ha pasado algo, pues ahora no se deja. Ahora.
Bien, como decía, sufrió dos importantes crecidas que le afectaron. Los ingenieros tuvieron que cambiar el diseño y en lugar de hacer ese arco escarzano que se veía ahí, lo que se hacen son arcos de medio punto, es decir, que suben más arriba y por tanto aumentan la capacidad de desagüe del río. Y además, como ven a la izquierda, construyen otro pequeño arco. ¿Por qué este pequeño arco? Porque ese molino que habíamos mencionado de 1752 necesitaba un canal, un conducto de agua. Y cuando vuelven otra vez a replantear, a hacer el replanteo, pues es necesario dejar ese canal histórico que había por allí. Bueno, este es el magnífico puente del Alagón, que si nos vamos... Bueno, ese puente se terminó en 1915, pero es en 1917 cuando se hace la recepción definitiva, cuando se firma por parte de los tracistas y por parte de las personas que intervienen en él, el puente que se ha hecho para dar la aprobación definitiva. Y en esas firmas nos encontramos arriba, dice Salamanca, 30 de junio de 1917, el ingeniero encargado es Manuel Sacristán. Ese ingeniero tenía una casa aquí en Santa Ana, veraneaba en Béjar. A la izquierda está el ingeniero jefe, pone Pérez Torresano, es el ingeniero que daba la aprobación. Y abajo, conforme, el contratista. Y vemos que el contratista era Julio Muñoz García, un bejarano que muchos de ustedes conocerán, aunque no personalmente porque se murió muy joven, porque fue el creador de la revista Béjar en Madrid. Y como él estaba ausente, quien firma abajo, si lo pueden leer, es Juan Muñoz García, el segundo cronista de Béjar. Su hermano. Por tanto, era un puente y una carretera muy vinculada a Béjar. Esta es la imagen del puente, la imagen está hecha desde abajo porque desde arriba también nos ocurre lo mismo, se amplió el tablero y prácticamente el puente pasa desapercibido si no va por la carretera. Hay que meterse debajo, la foto está hecha en verano porque es el único momento en el cual se puede uno meter ahí abajo y en la imagen solo se pueden sacar así 2 arcos, es imposible sacar más de lo que aparece ahí en esa imagen. Bueno, y esto es, en líneas generales, lo que encontrarán en el artículo mío. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, José Ignacio, por este interesante trabajo que podemos leer ya en profundidad en la revista. El siguiente estudio, que no ha podido estar presente hoy, es el de Mercedes Riba, La educación de la mujer burguesa bejarana en el primer tercio del siglo XX, los retratos fotográficos, la moda elegante, que era una revista interesantísima, está en internet, la podemos descargar en PDF y leer lo que pensaban en esta primera parte, en estos primeros años del siglo XX, y las traducciones de las novelas de escritoras famosas. Ya digo, es un trabajo muy interesante, muy bien escrito, y también les remito a leerlo en la revista. El siguiente trabajo, que tampoco ha podido venir su autor, nuestro compañero Emiliano Zarza Sánchez, es Intervención del linaje Zúñiga en la remoción de Álvaro de Luna, 1453. También es muy interesante, está muy bien escrito, como todo lo que hace Emiliano. Y pues ahí está, en la revista. Vamos ahora con una serie de ellos que no está aquí el autor. Un estudio que se llama Palabras mayores, Béjar en la literatura clásica española. Es el número 6 porque en números anteriores de la revista ha publicado ya otros 5. Y este es nuestro también compañero, pertenece al Centro de Estudios Bejaranos, Gonzalo Santonja Gómez. Y también está muy bien. Juan Manuel Ramos Berrocoso, también compañero nuestro, tampoco puede estar hoy. Habla de los orígenes del apellido bejarano en un texto inédito de José Benavides Checa, que él ha estudiado mucho a este autor, ha publicado trabajos relacionados con los escritos de José Benavides Checa, y este también pues está muy bien. Ahora sí que tenemos aquí a la autora. Sobre la cantina escolar de Béjar, María Teresa López Hernández, que está aquí presente, y a ver si nos cuentas un poco. Yo prefiero no sentarme. Si se me oye bien, prefiero no sentarme. Lo que tú quieras. Bien, durante el siglo XIX la población obrera vivía en una situación de pobreza. Pobreza
que les llevaba a malnutrición, a pocas medidas de higiene, entonces una gran mortandad y además una alta tasa de analfabetismo. A finales del 19, en un intento de solventar todos esos problemas y sacar al país de la frustración, surgió el movimiento regeneracionista. Una situación que se había complicado por el desastre de 1898. ¿Y qué proponía este movimiento? Pues este movimiento proponía una serie de reformas a todos los niveles. Porque me da la luz en la vista. Una serie de reformas a todos los niveles y continuados en el tiempo. Esta continuación en el tiempo pasaba por las generaciones posteriores, entonces se empiezan a fijar en la infancia. La infancia sufría los mismos problemas que el resto de la población. Entonces van a intentar, de alguna manera, paliarlo creando la cantina, las colonias y los roperos escolares. La cantina escolar tenía una doble función. Primero, por lo menos, dar una comida nutritiva al día y además fomentar la asistencia a la escuela. En España fueron posteriores al resto de Europa, como siempre, pero en Béjar fue mucho más posterior. En 1918 se creó, no por falta de voluntad, sino por falta de fondos. ¿Cómo se financiaba la cantina? Pues se financiaba por subvenciones del Estado, por aportaciones municipales y por suscripciones populares, pero fondos que siempre se hacían luego a unas particulares donaban, los casinos también, se hacían espectáculos para recaudar dinero y siempre fue escaso, de manera que solo podía abrir de noviembre a abril y muchos años ni ese periodo completo por falta de recursos. Y se agravaba todo esto cada vez que había una crisis de la industria textil, porque descendían los fondos y aumentaban los niños que tenían que ir. Siempre hubo un deseo en Béjar de que llegara el mayor número posible de alumnos y de niños necesitados. Incluso en un momento se dice, bueno, pero los que no vengan los que los padres trabajen, porque es que no hay para todos. Y decía uno de los concejales, sí, pero es que aunque los padres trabajen, lo necesitan, tienen muchos hijos y lo necesitan. Mal que bien, y poco a poco, con recaídas unas veces, otras, se fue aumentando el número de niños que asistían. Y la cantina escolar siguió hasta 1937, en que desaparece porque se la obliga a integrarse en los comedores de auxilio social. Bueno, nada más, espero que les guste la cita. Muchísimas gracias, Teresa, y también por venir a contárnoslo. Después tenemos un estudio de Miguel Sánchez González, Francisco Díaz de Velasco, un servidor de la Casa Ducal en el siglo XVII. Miguel tampoco ha podido venir hoy, entonces pues aquí está su trabajo en la revista a disposición de todos nosotros. Lo mismo pasa con Anselmo, que tampoco ha venido. Sí está. Si no te he visto. ¿Dónde estás? Ay, madre. Bueno, me voy a tener que graduar, son nuevas, pero pues... Si he estado mirando y no te he visto. No, que yo... Podemos pasar desapercibido. No, aquí no. Pues nada, cuando quieras. Y muchísimas gracias por estar aquí también. Buenas noches. Gracias al Centro de Estudios Bejaranos por publicar este trabajo y a ustedes por aguantar estoicamente ahí. Sujétense porque voy a hablar de levitaciones. Antes de empezar, habría que aclarar 3 términos para entender mejor. Son relacionero, relación y carta. Estamos en el siglo XVI-XVII. Entendemos por relación un texto que cuenta acontecimientos recientes o no recientes, temas monográficos, algo que interese a los consumidores.
Era un documento público, barato. El que escribía esto era el relacionero. Era el que se encargaba de recoger las noticias y venderlas. Es el precedente del periodismo antes de que naciera el periodismo. La carta, por el contrario, era un documento privado que encargaba a alguien, normalmente un noble, bastante más cara, lógicamente, y el relacionero lo que sabía era a quién iba dirigida esa carta. Por lo tanto, le va a seleccionar las noticias que le interesen especialmente al receptor, que es el que paga. Esta aclaración previa porque el trabajo surge a raíz de la lectura de una relación de un personaje del que quizá tengan información dentro de poco en el blog de Carmen, que se llama Andrés Almansa Mendoza, o Mendoza Almansa, que él cambiaba el apellido porque le parecía más noble Mendoza. La lectura de un auto de fe, una lectura que le recomiendo para un día de lluvia, donde narra con todo lujo de detalles quiénes asisten al auto de fe, cuál es el orden, cómo van vestidos, qué llevan. Un auto de fe en el que iba Lope de Vega como representante del Santo Oficio. Pues en ese auto de fe olvida una pequeña noticia que en la carta que escribe al duque de Béjar, a don Francisco Diego López de Zúñiga, séptimo duque de Béjar, en la carta que le escribe al duque sí que le cuenta esa noticia. Y esa noticia son 5 líneas. Dice: la información sobre el auto de fe ya la he publicado yo. En ese día en San Ginés, un fraile descalzo, tenido por casi todos como un santo, se arrebató en éxtasis, en el cual desde la mitad de la iglesia fue hasta el altar por el aire, y en él estuvo un cuarto de hora mirando al Santísimo Sacramento, a la vista de todo el pueblo, que le hizo pedazos el hábito. Fue retirado gracias a la piedad y grandeza de la duquesa de Nájera. Esta noticia no parece lógico que en una relación extensa que haga la omita, y sin embargo sí que la hace a don López de Zúñiga. Este ha sido el motivo del trabajo, ¿no? Buscar una hipótesis para por qué esta información la cuenta en un sitio y la oculta en otro. El trabajo primero revisa el concepto de levitación visto desde distintos ángulos, desde la óptica científica, como truco, como muestra de trastorno psíquico con un componente de sexualidad, como realismo mágico, como forma poética de expresar una huida del espíritu, en todas las posibilidades del concepto de levitación. Centrado ya en el término católico, este término ha pertenecido siempre al ámbito de lo privado, por lo que no es muy habitual su difusión. Es un tema del que se habla poco o nadie se atreve. La Iglesia entendió desde pronto que este tema podía generar conflictos y trató de alguna manera de no darle mucha publicidad y de cortarlo lo antes posible. Está claro que si esta información la transmite nuestro amigo Andrés en un documento público, es probable que hubiera tenido problemas. Sin embargo, uno privado sí que lo puede hacer. Pero a pesar de que la Iglesia rechaza todo lo relacionado con las levitaciones porque pueden ir por una vía herética o porque puedan tener relaciones con el mundo demoníaco, a pesar de todo, hay una serie de personajes a los que se le tolera.
Estos son, por citar algunos, Bartolomé de Palma, Fray Juan de Tejeda, Sor María de Ágreda y Fray Francisco, que es el que aparece en esta cita. ¿Y quién era Fray Francisco? Pues era un fraile franciscano. Sabemos de él por 2 libros, uno de un jesuita, y recuerden que los jesuitas no tienen buena relación con los franciscanos, por lo tanto su testimonio es válido, y otro de un franciscano. Estos libros nos confirman lo que dice Andrés. Gozaba de... Bueno, la fama de Fray Francisco era tal que le arrancaban trozos de manto. Es verdad que es lo que cuenta él. Lo que sabemos es que gozaba del apoyo entre eclesiásticos y la nobleza. Sus predicciones y milagros los realizaba a personajes de la corte. Su fama era enorme. Estaba protegido hasta por el rey. Una vez, estando en el palacio del rey, sus ministros se encontraban preocupados por la tardanza de la flota. Fray Francisco les dijo que no se preocuparan, que la flota estaba a salvo. Y acertó. ¿Por qué esta protección? Es lo que trato de explicar en el trabajo. Posiblemente porque algunos sectores de la nobleza y de la realeza tenían interés por estas personas como una especie de juego cortesano, similar a lo que desempeñan los bufones en las cortes. Serían los llamados gente de placer. Junto a esta denominación yo propongo gentes de ayuda para estos personajes. Estos personajes que, independientemente del valor espiritual, son valorados por su capacidad de percepción y por su utilidad en la toma de decisiones complejas. Estos personajes llevan unida la clarividencia y la levitación, lo que podría ser una ayuda para cualquier noble o cualquiera que tuviera que tomar decisiones importantes. Otra posible causa por la que han sido protegidos es la atracción de los nobles por personas que se encuentran situadas en esa línea que separa la intuición de la clarividencia, de lo mágico, lo demoníaco, lo prohibido, o la fascinación por fenómenos como la levitación, que podrían tener un componente simbólico o de prestigio. Es decir, contar entre tus subordinados a alguien que tiene esta capacidad. Pero más en concreto, ¿por qué Almansa se lo cuenta al duque de Béjar? Pues aparte de las razones expuestas, Almansa conoce perfectamente al duque de Béjar y sabe que tiene interés por disponer de un personaje que cumpla las tareas de dar respuesta a sus deseos de entretenimiento, asesoramiento espiritual, poder, conocimiento del futuro, porque sabe que existe una tradición en la casa ducal hacia una espiritualidad intimista, hacia los franciscanos, principalmente difusores de esta espiritualidad, que se puede comprobar por los familiares que profesan en la orden, por la posesión de libros relacionados con el erasmismo y la mística, que son muchos en la biblioteca del duque. Porque un antecesor suyo, el cuarto duque de Béjar, se le relacionaba con movimientos místicos y contaba con un asesor espiritual que también levitaba, Bernabé de Palma. Por la protección que el duque de Béjar da a conventos como el de Santa Clara de la Columna de Córdoba y Palma del Río, a pesar de las actividades extrañas que suceden en este convento, que el Santo Oficio no entra a valorar. Andrés Mendoza conocía el interés del duque por este tipo de fenómenos, por lo que hace es que le recuerda que hay un personaje que le sirve, que le viene bien, y sobre todo el interés de la duquesa de Nájera, con la cual emparentará más tarde el duque. Esto lo que sugiere es un manejo estratégico de la información por parte de Andrés Almansa.
Estos motivos ampliados son los que encontrarán con una reflexión final en la que la manifestación espiritual y la afirmación simbólica de prestigio van unidos, en la que figuras como el duque de Béjar no solo se erigen como protectores y mecenas de órdenes religiosas, sino también como consumidores activos de relatos y de experiencias que rozan lo prodigioso, todo ello filtrado por los complejos códigos sociales y espirituales propios de su tiempo y alcurnia y bajo el estrecho control ejercido por la Iglesia y las generalmente devotas monarquías. Esto es todo. Muchas gracias. Disculpa mi mala vista. Bueno, continuamos. Tenemos un apartado de creaciones, como todos los años, en el cual escriben pues personas importantes del campo de la literatura. Nuestra compañera Yolanda Izard, que hoy no está, nuestro compañero también Antonio Gutiérrez Turrión, que sí está, aunque ahora no le veo. ¿Dónde está Antonio? Aquí. ¿Quieres salir a...? Como quieras. No sé qué hora es. Es tarde. Seguimos, venga, si no vas a estar mucho tiempo, ¿no? Pues ya está. Pues ya está, estupendo. De todas maneras, utilizar los primeros 20 segundos para reivindicar que los comarcanos utilizamos el femenino y plural para las puentes del Río Alhama. Te digo por si acaso sirve de algo y no queremos seguir conservando. Ya sé que es un término masculino latín, es un nombre ambiguo en castellano, pero